Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sección que hemos sacado en Colaborativa. Desde hace algunos meses venimos realizando algunas iniciativas. Hace un mes más o menos estuvimos sacando la cesta colaborativa. Ahora queremos seguir adelante con el apoyo hacia los emprendedores, con este nuevo espacio, este nuevo contenido que es cómo emprender sin morir en el intento. Es una sección que estamos creando dentro de Colaborativa, dentro de la plataforma misma, para poder absolver las distintas dudas que pueden tener el emprendedor o que puede tener cualquier persona que quiera sacar adelante su negocio. Para comenzar esta sección, creemos nosotros que es importante discutir y conocer de la mano de una experta sobre cómo podríamos definir la diferencia entre tener un propósito o un negocio. Si es que es lo mismo, si es que hoy por hoy lo que nosotros hacemos como negocio tiene un objetivo detrás, tiene un propósito alineado a lo que nosotros queremos, a nuestros ideales, a nuestros valores, etcétera. O de pronto es más una necesidad que salió en cuarentena porque se necesitaba conseguir recursos, se necesitaba conseguir dinero, ingresos. Les pareció una muy buena idea de negocio y lo estamos aplicando y de pronto está funcionando, pero ¿hacia dónde va? Sabemos hacia dónde puede ir, sabemos si tiene futuro, si es escalable. Para poder conocer un poco más de esto, todos los detalles, para resolver nuestras dudas, tenemos una gran invitada. Ella es Luisa Mendoza. Luisa Mendoza es de Colombia. Ella es mentor y coach de innovación y propósito, fundadora del Octavo Sombrero. El Octavo Sombrero es el emprendimiento de Luisa que busca conectar a las personas con su propósito, para convertirlo en un proyecto o emprendimiento, que este finalmente sea rentable, que es lo que todos buscamos, ¿no? Sin más vuelta que darle, presento a Luisa. Luisa Mendoza viene desde Colombia. Muchas gracias, Luisa, por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola Julia, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación y muchas gracias a todos los que nos están viendo hoy. Uno de los objetivos principales del Octavo Sombrero es ayudar a acompañar a las personas a conseguir su propósito. Ah, ¿Cómo puedes explicar esto? ¿Qué sí, significa conseguir su propósito? listo. Te voy a contar un poquito más completo para que te quede el marco muy claro. Efectivamente, acompaño a las personas a conectar con su propósito de vida y el propósito de vida es justamente esa razón elevada por la cual vinimos al mundo, esa razón de ser, de nuestra existencia aquí. Ese es el propósito. Pero además de conectar con su propósito, los acompaño a aterrizarlo, a materializarlo, a concretarlo en un proyecto de vida real y rentable. Y eso es lo que hace la innovación. Digamos que la innovación nos baja de las nubes y lo aterriza completamente a algo concreto y en este caso también rentable. Algo que habíamos discutido era, comenzaron en distintos países las restricciones por la cuarentena y Ujú. cada persona ha tenido diferentes impactos en su negocio y en su forma de trabajar, ¿no? Y discutíamos un poco, que creo que es bastante interesante, sobre si estos negocios, emprendimientos, eran finalmente algo que perseguía, como tú mencionabas, un propósito, o solo era Ujú. algo que estaba saliendo por el momento porque les brindaban la estabilidad como Ujú. económica de repente. Sí, claro, Julia. Y es que hay una diferencia, digamos que ambas ópticas son súper válidas, pero son bien diferentes y eso vamos a profundizar ahorita en un poquito ya con la presentación. Y es que es válido que emprendamos para sobrevivir, es válido que emprendamos cuando no tenemos un empleo, cuando nos quedamos sin empleo es una excelente alternativa a emprender, no quedarse cruzado de brazos esperando a que le salga un otro trabajo, sino hacer algo pues por cuenta propia, eso es excelente, nos empodera, nosotros estamos tomando las riendas de nuestra vida y eso está muy bien. Sin embargo, pasa a veces que cuando emprendemos, pero a veces que ni siquiera nos gusta con lo que estamos emprendiendo, sino como que nos tocó emprender porque nuestra familia está en ese negocio, o porque nuestros papás están con esa empresa, o porque me dieron la liquidación porque me sacaron de la empresa y con esa liquidación voy a montar algo, pues que uno sabe que funciona, digamos, en su barrio, pero no es necesariamente lo que de verdad a uno le gusta y lo que es su propósito. Entonces ahí empiezan a jugar una serie de circunstancias que ponen en riesgo el emprendimiento, es eso. Y en eso voy a enfatizarles mucho hoy, porque es que está bien emprender en algo normal, digamos, en algo que no es nuestro llamado. El tema es que se aumentan dramáticamente
las probabilidades de fracaso de ese emprendimiento. Y por eso cuando emprendemos en nuestro propósito, algo basado ahí en el propósito, ayudando a alguien y que nos haga felices, las probabilidades aumentan radicalmente para el éxito de ese emprendimiento. Esa es como la diferencia. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces sin más vuelta que darle, Luisa, yo te dejo el espacio para que nos compartas tu presentación, tu exposición y nos hables Perfecto. mucho más a detalle. Claro que sí. Entonces, vamos a hablar de muchas cosas. Sé que nuestro tiempo es breve, sin embargo, la idea es que a ustedes se les generen muchas inquietudes con esta conversación que vamos a tener. En realidad, hoy más que una exposición, esto no es una exposición teórica, no. Hoy les voy a contar historias, historias de la vida real, historias que espero que a ustedes los motiven, los inspiren y sobre todo les aclaren muchas cosas para que también puedan saber cuál es ese paso a paso para lograr tener éxito en un emprendimiento. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en esas claves de éxito. Me presento ahora sí oficialmente. Mi nombre efectivamente es Luisa Mendoza. Soy mentora, mentor coach de innovación y propósito. Y eso suena muy rimbombante, pero no significa nada más que los acompaño, como les decía, a sacar su propia luz, a que ustedes mismos brillen con su propia esencia, con lo que de verdad les gusta, con lo que de verdad vinieron a hacer, con sus propios talentos y con herramientas de innovación. Llevo más o menos casi 20 años ya de experiencia trabajando en el mundo de innovación y desarrollo de productos nuevos. Entonces, con todo ese conocimiento, digamos, técnico, acompañarlos a aterrizar esos talentos, esas pasiones, esos propósitos, aterrizarlos en productos, en modelos de negocio, en servicios, en experiencias tangibles, primero, y segundo, rentables. En innovación es muy importante, digamos que hace parte de la definición de innovación, ser rentables, entregarle valor a los demás, pero también nosotros recibir valor a cambio. Entonces, no solamente vamos a ayudar a otros, sino que vamos a recibir valor a cambio. Eso es lo que significa ser mentor coach de innovación y propósito, y eso lo hago a través efectivamente de una marca que se llama El Octavo Sombrero. Entonces, los invito también a que vean mi página, ahí van a encontrar un poquito más de detalle de lo que yo hago con El Octavo Sombrero, también en mis redes. Entonces, les voy a contar 3 historias y espero que elijan su favorita y elijan con la que más se identifican. A propósito, los invito en este momento a tomar papel y lápiz. Primero, enfocarse un momentito, apagar celulares o ponerlos en silencio y enfocarse totalmente en esta presentación. Va a ser muy cortita y en papel y con lápiz escribir y empezar a responder algunas preguntas que les voy a hacer. Esto también para que empecemos a compartir a través de las redes, del Instagram, de Facebook, incluso de YouTube, sobre sus preguntas y podamos profundizar más. Entonces, ahora sí, les voy a contar 3 historias. Una que tiene que ver con pasión, con la pasión, otra que tiene que ver con el fracaso y otra que tiene que ver con el éxito. La invitación y la pregunta aquí es, ¿con cuál de esas 3 historias se van a identificar más? Busquen cosas en común con sus vidas o de personas que ustedes conocen o con sus emprendimientos para que podamos empezar a profundizar en esas dudas que ustedes puedan tener o inquietudes en cada una de esas 3 historias. Y voy a empezar hablándoles de la pasión. Y con pasión quiero contarles la historia de Waleska Rosario. Waleska es una alumna mía, es alumna real pues del programa Propósito Rentable, que trabajo a través del Octavo Sombrero. Waleska es una persona, es la más apasionada que yo conozco en la vida. Ella es de Centroamérica, pero vive en Estados Unidos. Y como le ven en su rostro, es una mujer llena de energía, de ganas, de pasión. Me encantaría que la buscaran también. Ella es, bueno, un mundo de energía, ¿no? ¿Qué pasa? Ella trabajó inicialmente en su emprendimiento, lo enfocó hacia el mundo fitness. Entonces ella enseñaba a hacer ejercicio, etcétera. Pero llegó un momento en que a pesar de que tenía tanta pasión en su cuerpo, no sabía qué hacer con eso, perdió el rumbo, ya no le gustaba lo que hacía, empezó a perder un poquito esa razón de ser de su emprendimiento. Entonces empezó la historia de Waleska y aquí es donde quiero empezar a contarles el primer concepto que es súper importante que ustedes lo tengan claro. A veces hablamos de propósito y propósito suena como algo demasiado intangible, ¿no?
pero en realidad es algo técnicamente muy específico y aquí les quiero enseñar de qué trata. El propósito es una mezcla, es la razón, bueno, es una mezcla de 4 cosas. Lo que amamos hacer en la vida, nuestros talentos extraordinarios, es súper importante, la capacidad que tenemos de ayudar a otros, de contribuir al mundo y también la capacidad que tenemos de recibir valor a cambio. De eso se compone el propósito. Esto que están viendo en pantalla es un gráfico que viene de una filosofía japonesa llamada Ikigai. La pueden buscar por Google, por cualquier lado. I-K-I-G-A-I, Ikigai. Es una filosofía japonesa que dice que el Ikigai es la razón por la cual nos levantamos cada día, cada mañana. Entonces, ese es el propósito en realidad. Es la razón por la cual nos levantamos cada mañana llenos de energía, de ganas. Y créanme, cuando estamos conectados con nuestro propósito de verdad, en vez de acostarnos a la noche agotados, nos acostamos, súper energizados, llenos de ganas, porque estamos conectados con el propósito. Eso es como una fuente un poquito inagotable de energía. Entonces, el propósito se compone, como les decía, de esos 4 elementos y cuando logramos tenerlos claros, podemos redactar ese propósito. Es un párrafo, no tiene ciencia, es una redacción corta en donde decimos mi propósito es, y como les digo, contiene esos 4 elementos. Y yo personalmente digo que cuando conectamos, cuando tenemos claro nuestro propósito, es como un faro que se ilumina y guía nuestro camino. Cuando tenemos claro el propósito, tenemos claro qué productos vender, por ejemplo, o en qué emprender, con quién aliarnos, que es súper importante en el mundo de emprendimiento, en dónde invertir, qué estudiar, etcétera, etcétera. Inclusive el propósito no es solo un contexto y un marco profesional, también es un marco de vida, o sea, nos da sentido. Van a ver que todo se va a organizar y todas las piecitas van a encajar en su lugar. Entonces, volviendo al ejemplo con Waleska, Waleska tenía perdido su rumbo. Ella no sabía si, de hecho, no sentía que estuviera en propósito. Y ahí es donde quiero puntualizar entre la diferencia entre propósito y negocio. También hay un malentendido y es que cuando yo vivo en propósito, yo no hago un negocio de él. Entonces, quiero quitar ese mito porque tampoco es justo con el mundo de los negocios digamos que lo puntualicemos, ¿cómo se dice? Que lo señalemos así. Entonces, ¿qué es un negocio? Un negocio, por supuesto, ustedes lo saben, lo están viviendo, es algo que nos permite generar ingresos. Vendemos algo, servicios o productos y nos permite obtener dinero a cambio. ¿Y qué es propósito? Bueno, propósito es eso mismo, pero ayudando a las personas, haciendo algo que yo amo hacer, que me encanta, que me apasiona, que cuando lo estoy haciendo no me da hambre, no me da sueño, todo eso, y aparte lo estoy haciendo, digamos, apalancado en mis talentos extraordinarios. Esas cosas que yo hago sin ningún esfuerzo. O sea, como que siempre me ha fluido y siempre lo he podido hacer tan bien que incluso lo hago mejor que los demás. Entonces el negocio, que es la parte de monetización, de ganar dinero, está también contenido en el propósito. El propósito es algo más completo, digámoslo así. Negocio no está mal, uno puede vivir simplemente yendo todos los días a su local comercial o a la empresa, etcétera, y ganar dinero, está bien. Sin embargo, es solo una parte, una de las 4 partes que componen el propósito. El propósito es un todo. Y esa fue la historia de Waleska. Al final, ¿qué pasó con ella? Waleska conectó con su propósito, entendió cuál era el propósito y les cuento un chisme. Y es que ya en su propósito no se alineaba el mundo fitness como tal. Ella se dio cuenta que ella ya no quería entregar ese mensaje de está mal tener sobrepeso y lo mejor es ser flaco o musculoso. Ella se dio cuenta que por ahí no iba la cosa, ella no creía en eso, entendió muy bien su propósito y se dio cuenta que iba todo muy alineado a amarnos a nosotros mismos como somos, pero amarnos, o sea, no descuidarnos, sino tener una vida saludable, además que no solo dependía del ejercicio, sino de la alimentación saludable, del amor propio, etcétera, y le dio un vuelco a su negocio, ya basado en el propósito, y ha creado una marca increíble que tiene mucho que ver con la alimentación intuitiva y acompaña a esas personas a quererse cada vez más en todas las facetas de su vida. ¿Se fijan la diferencia? Un negocio es tener un gimnasio o tener no sé, ser un entrenador online de temas de ejercicio, por ejemplo.
Eso es un negocio válido, uno lo hace y gana dinero con eso, perfecto. Pero cuando está basado en el propósito, se abren todas las posibilidades. No solamente Waleska ahora es más feliz haciendo eso cada día, sino que ayuda a las personas y además se le abre un mundo de posibilidades, de alianzas, de productos, de servicios, de todo, absolutamente de todo. Vamos con la segunda historia. Entonces, en la primera pregunta, ¿con qué cosas que vivió Waleska se identifican ustedes? ¿Qué están evidenciando en sus propios proyectos o en sus propias vidas? ¿Tienen claro su propósito o no tienen ni idea de cuál es su propósito? La segunda historia es sobre el fracaso. Y en el fracaso hay muchas cosas y muchos paradigmas y creencias limitantes. Y aquí simplemente les voy a hacer una introducción cortita porque esto nos daría para hablar 4 horas. Aquí quiero simplemente hacerles caer en cuenta que nuestro sistema educativo nos ha formado, bueno, un montón a nivel mental. Y aquí un pequeño comentario. No sé si ustedes lo tengan claro y estén conscientes de esto, pero nosotros adultos, ustedes y yo en este momento, estamos tomando decisiones con el 95% de nuestro cerebro, que es la mente inconsciente, y solamente en un 5% con nuestra mente consciente. Entonces, cuando ustedes toman una decisión y creen que lo están haciendo con su mente consciente, ok, ese es solo el 5% con el cual están tomando esa decisión. El 95% está por allá en la profundidad de su subconsciente. Y ahí es donde habitan esas creencias que les estoy diciendo de nuestro sistema educativo. En el sistema educativo desde niños, pónganse a pensar desde que estábamos en el preescolar, siempre nos enseñaron a tener la respuesta correcta. 1 más 1, 2. La capital de Perú, Lima. Y siempre la respuesta correcta. Y siempre nos calificaban bien o mal. No solo el sistema educativo, sino social, etcétera. Siempre marcándonos qué está bien y qué está mal. Y lo malo se castigaba. Entonces, el concepto de fracaso lo tenemos tan implantado en nuestro subconsciente que nosotros pensamos que lo correcto es saber la respuesta y hacerlo bien y el resto es fracaso. Y eso, queridos compañeros que me están escuchando hoy, está totalmente mandado a recoger. Ese es un paradigma antiguo. Ya la innovación y el mundo actual de todo el mundo digital y todas estas grandes innovaciones de la cuarta revolución industrial en la que estamos, ya no se basa en la respuesta correcta. Cuando estamos trabajando y buscando la respuesta correcta, estamos trabajando con creencias y conocimientos del pasado y no estamos creando cosas nuevas, no estamos creando conocimiento nuevo. Entonces, en el mundo de la innovación no existe el fracaso, existe el aprendizaje, que es muy diferente. Entonces, aquí les quiero profundizar un poco. Yo sé, en nuestro mundo de emprendimiento que hay un montón de mitos y de temores. Además, el fracaso viene muy acompañado del miedo, ¿no? El miedo a fracasar, eso se escucha mucho, son creencias limitantes. Entonces, ojo aquí, esto tampoco va a tener misterio, solo quiero que ustedes lo conozcan para que ya sepan cómo transitar. Existe algo en la teoría del emprendimiento en general que se llama el Valle de la Muerte. Tiene un nombre además súper dramático para lo que en realidad es. Ojo aquí en este gráfico. El Valle de la Muerte simplemente es la primera etapa de cualquier emprendimiento, sea grande, sea pequeño. En inglés, hoy en día las empresas que comienzan, bueno, como un emprendimiento se llaman startups. Entonces, en cualquier etapa de una startup, vamos a entrar al Valle de la Muerte. ¿Qué significa eso? Simplemente que los costos, digamos, las inversiones que estamos haciendo son en negativo, todavía no estamos vendiendo, que serían los ingresos positivos. Entonces, cuando empezamos a invertir, por supuesto, nuestra curva en ese eje Y, que es el dinero, va hacia abajo. ¿Cuándo salimos de ese valle de la muerte? Cuando estemos en positivo. Por ahí se dice, cuando llegue al punto de equilibrio, etcétera. Cuando empezamos a vender y nuestros ingresos sean mayores que las inversiones. No tiene misterio, no tiene ciencia. El valle de la muerte simplemente es una etapa temprana de cualquier emprendimiento. ¿Qué pasa aquí? Y aquí es donde viene el dramatismo de este gráfico y de estas cifras. Se dice que más o menos el 92% de los emprendimientos no pasan del Valle de la Muerte, fracasan. Generalmente eso pasa en los primeros 3 años. Y eso es una realidad, digamos que eso son estudios estadísticos. Entonces vamos a concentrarnos en cómo poder transitar el Valle de la Muerte y salir en positivo sin morir en el intento, obviamente. Entonces, en este mundo del fracaso,
quiero contarles algunas causas de fracaso en esa primera etapa temprana. Esto viene de un libro que les voy a mostrar, se llama El Libro Negro del Emprendedor. Entonces, la primera causa de fracaso, emprender con un motivo, pero sin una motivación. Emprender porque me echaron de la empresa, pero no hay una motivación real. También pensar que de tener una excelente idea, ya, vamos a tener éxito. No, eso hay que trabajarlo. La idea es el 1% del éxito de un emprendimiento. También adentrarse en sectores que no nos gustan o se desconocen. ¿Se acuerdan que yo les decía que el propósito es algo que amamos hacer? Cuando entramos a cosas que no nos gustan, casi que fracaso fijo. Otro, hacer depender al negocio de las necesidades familiares. Eso es súper importante, es muy común en nuestro mundo de emprendedores y es el pobre emprendimiento nos da de comer, de vestir, nos da paseo, nos da de todo. Y ahí es donde también podemos fracasar. Emprender sin asumir el impacto que tendrá sobre nuestro equilibrio vital. También nos reventamos, trabajamos 20 horas diarias y nosotros en un emprendimiento somos el principal producto. Si no estamos bien, pues no vamos a salir bien. Y también crear modelos de negocio que no dan beneficio rápidamente y de forma sostenible. En los emprendimientos, nosotros como emprendedores necesitamos empezar a ganar desde el primer mes. No nos podemos dar el lujo de invertir 2 años y en 2 años empezar a ganar dinero. Eso lo pueden hacer de pronto las grandes empresas, nosotros no. Entonces, en resumen, chicos, esto quiero que lo anoten en su cuaderno y reflexionen para que ustedes eviten esto. Primero, causa de fracaso, falta de propósito. Por favor, definan, conecten con su propósito. Segundo, no tener clara la propuesta de valor o el diferencial, eso es súper, súper importante. A ustedes, ¿qué los hace únicos? La propuesta de valor es la razón por la cual los eligen a ustedes y no a otras opciones. ¿Tienen claro eso? Otro, no tener claro un modelo de negocios, no tenerlo diseñado, específico. Y el modelo de negocio no es solo el producto, es todo lo que envuelve la experiencia del cliente. Los canales que ustedes van a usar, a través de qué canales los van a encontrar a ustedes, cómo les van a comprar, cómo van a enamorar a su cliente, cuáles son sus recursos claves, su modelo de ingresos y costos. Eso tiene bastante de dónde cortar. También motivo de fracaso, no tener claro el paso a paso. Típico de los emprendedores, brincamos sin haber resuelto un montón de cosas. Por ejemplo, tenemos un emprendimiento o una idea de negocio y lo primero que hacemos es lanzarnos a redes, empezar a pautar como locos y nos damos cuenta que eso no funciona. ¿Por qué? Porque no tenemos claro propósito, no tenemos clara la propuesta de valor, nuestro diferencial, etcétera, etcétera, que es antes de empezar a venderlo en redes, por ejemplo. Entonces, aquí cierro con una historia muy linda de Carolina Barca. Ella es cantante lírica, es artista. Y ella trabajaba, bueno, estuvo muchos años en Europa, ella es colombiana, estuvo muchos años en Europa cantando en grandes escenarios. Y ella decidió, tuvo un llamado muy fuerte del alma y volvió a Colombia a crear su emprendimiento. Pero ¿qué pasó? Le cambiaron todas las reglas del juego. Ya ella no trabajaba, de hecho, en grandes escenarios, sino que ella quería hacer algo mucho más social. Prácticamente, a pesar de que tenía tantos años de experiencia, tuvo que empezar de ceros. Y tras varios intentos fallidos, entendió que ella necesita tener claro el paso a paso. Transitó ese paso a paso, lo definió, lo construyó con toda la intención y ahora tiene un emprendimiento maravilloso, se llama Anura Voz, la pueden buscar por internet también y obviamente ya ella está totalmente conectada con su propósito y haciéndolo realidad a partir de todas esos grandes talentos que ella tiene. Y la tercera historia que les quiero contar, y con esto comienzo a cerrar, una historia de éxito. Y me encanta haberles puesto esta imagen de la Mujer Maravilla porque básicamente esa es la vida de nosotros como emprendedores. Tenemos que estar atajando y manejando un montón de temas al tiempo, ¿no? Nosotros somos muchos roles, desde el gerente o CEO hasta el mensajero y el que hace los posts en redes, etcétera. Entonces todo el tiempo estamos en muchos roles y cubriendo muchas facetas. Y eso es lo que tiene que ver con el éxito también que les quiero compartir. Claro, hay una alta probabilidad de fracaso, pero obviamente nosotros somos unos superhéroes. O sea, los que emprenden no son cualquier tipo de persona. Ustedes lo saben, hay mucha gente que está literal cruzada de brazos esperando que los llamen de un empleo. Y ustedes han decidido
tomar las riendas de su vida y emprender, no importa, así no sea en propósito, de cualquier tipo de emprendimiento. Están con las riendas de su vida y eso los hace de verdad unos superhéroes. Así que nos vamos a enfocar en ese 8% de probabilidades de éxito que tenemos. Son caminos, estamos eligiendo. Hay el camino al fracaso, ustedes ya saben cuáles son los factores de fracaso, vamos a elegir el camino del éxito. Entonces, es sencillo. Y aquí comienzo a cerrar. Primer factor de éxito de cualquier emprendimiento, que ustedes estén conectados con el propósito. Aumenta dramáticamente las probabilidades de éxito cuando hacemos lo que amamos. ¿Por qué? Y esto tiene una razón muy sencilla. No es ni siquiera que yo les quiera vender el tema del propósito. La razón sencilla es, en cualquier emprendimiento, con propósito o sin propósito, cualquiera, vamos a tener retos. Emprender, ya sabemos, no es fácil. Estamos empezando una curva apenas. Como se dice coloquialmente, vamos a tener que estar pedaleando en su vida un buen tiempo. Un buen tiempo es un buen tiempo. 1 año, 2 años, hasta 3 años, dándole hasta que el emprendimiento comience a caminar solito. Cuando estamos conectados con nuestro propósito, créanme que nos levantamos con esas ganas y con esa energía de salir adelante y de seguir pedaleando en su vida. Esa es la diferencia. Porque cuando no estamos en propósito, cuando viene el primer problema se nos vuelve una carga pesada. Cuando viene la primera factura que no podemos pagar, se nos vuelve una carga pesada. Y ahí es donde aumentan las probabilidades de tirar la toalla, de decidir cerrar el negocio y volver a buscar un empleo. Entonces, conectar con el propósito les va a ayudar a estar conectados con esa fuente de energía, de razón, de motivos para emprender y levantarse cada día a trabajar en eso. Segunda razón de éxito, el continuo aprendizaje. Un emprendedor no para nunca de aprender. Entonces, invitación. Si a ustedes les gusta aprender, métanse en un emprendimiento. Si no les gusta estudiar y aprender, busquen un empleo mejor. Sí, un empleo además en algo que ya sepan hacer porque si no les va a tocar aprender. En un emprendimiento, cuando uno es emprendedor, todo el tiempo está aprendiendo. Además está aprendiendo de temas muy diversos, no solo de su campo técnico de acción, sino también de redes sociales, de pitch, de ventas, de comunicación, un montón de cosas que son complementarias. Ese es el segundo factor de éxito, amar ese proceso de aprendizaje continuo. Tercer factor de éxito, es mucho más fácil de alguna forma y probable que uno tenga éxito cuando uno consigue una guía o consigue un mentor. Alguien que le va diciendo a uno el paso a paso, que ya ha recorrido el paso del camino, más bien antes que nosotros y ya sabe cuáles son las dificultades y cómo resolverlas. Acompáñense, no lo hagan solos. Hay infinidad de posibilidades. Claro, hay mentores 1 a 1 que los acompañan y les cobran, pero también existen un montón de mentores o de guías que están gratuitos en las redes. Hay un montón de páginas maravillosas en donde van a conseguir contenido gratuito, pero que los ayuda a guiarse. Reciban esa ayuda, no teman en pedir ayuda y en buscarla. Ahí es la tercera clave de éxito gigante. Y la cuarta, y comienzo a cerrar ahora sí, muy conscientes en construir lo que los hace diferentes. ¿Por qué los van a elegir a ustedes y no a las demás opciones? Y ahí viene el mundo de la innovación. Incorporen la innovación en sus emprendimientos. No copien primero. Imperdonable. Copiar eso sí que les aumenta las probabilidades de fracaso porque el que copia generalmente no copia tan bien como a su competencia. Entonces van a entrar a algo que se llama el océano rojo, que es donde están haciendo todos lo mismo y el único, entre comillas, diferencial es el precio. Se llama océano rojo es porque es un océano de sangre, en donde todos se desangran a partir del precio. No entren ahí, es un desgaste innecesario. Ahí sí que van a botar la toalla porque no les va a dar la energía. Creen su propio océano azul, pero para ese océano azul, para esa creación de ese océano azul, necesitan tener claro su diferencial, su propuesta de valor. Eso lo hacen a través de la innovación. Entonces, en el caso de Natalia, se las presento porque para ella fue muy importante y usa un término muy bonito. Ella decía que ella no solo encontró su propósito, sino que encontró su diferenciador, mi factor Natalia, dice ella, porque ella entendió que lo que la hacía única es que ella es una persona absolutamente
relacionista, a ella le encanta el networking, estar conectando gente y no se había dado cuenta que en el sector en el que ella trabaja eso es un gran diferencial. Entonces, ustedes, última pregunta, ¿cuál es su factor? Pongan ahí su nombre. Mi factor Luisa, su factor Natalia, su factor Pedro, su factor Juan. ¿Cuál es su diferencial? Y no solo el diferencial de ustedes como seres humanos, sino también el de su proyecto. Es súper, súper importante. Y cierro con esta diapositiva. Recuerden que la pasión, el éxito y el aprendizaje que viene del supuesto fracaso es una unión de muchos factores que están contenidos en el propósito. Mi invitación es, independiente de lo que estén haciendo, con propósito claro o sin propósito claro, independiente de eso, la invitación es conecten con su propósito y vuélvanlo realidad en su emprendimiento, materialícenlo, ejecútenlo a través de su emprendimiento. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener una vida abundante, plena, no solo a nivel económico, que es importante, pero también a nivel de satisfacción personal, también a nivel, o sea, sentirse bien por estar ayudando a las personas y estar además felices por estar haciendo lo que aman. ¿Vale? De verdad se justifica mucho estar viviendo en propósito y tener un emprendimiento basado en el propósito. Y con esto entonces ya cierro mi presentación y los quiero invitar a visitarme en mi página, eloctavosombrero.com. Estoy a punto justamente de lanzar un nuevo programa de propósito rentable. Propósito rentable es un programa grupal intensivo además, en donde ustedes vienen con una idea y al final salen con un modelo de negocio totalmente tangible, real, basado en su propósito y con los pasos, paso a pasos, claros, para que ustedes puedan implementar en su proyecto su propósito. Entonces, muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Julia, por la invitación. Ya, perfecto. Me encantó bastantes partes de la presentación y me gusta también de que hayas como compartido las experiencias de tus alumnos, iba a decir, pero es como de las personas que han alumnos. aprendido de ti. Y quiero entrar en algunos puntos que me parecieron súper interesantes. ¿Qué pasa si como le pasó a tu alumna, ya tienes un negocio encaminado y te das cuenta de que no tienes el propósito claro, pero ya tienes años trabajando en este negocio? ¿Cómo haces cuando tu propósito camina distinto? ¿Y cómo haces en tu caso, Luisa, para convencer, no sé si esa es la palabra, pero enrumbar y decidir, oye, en verdad, anda por tu propósito? Puede que sea este que te genere dinero hoy, pero tienes que perseguir esto. ¿Cómo haces para enrumbar a las personas y que finalmente lo decidan por ese camino? Bueno, hay dos puntos ahí que quiero mencionar. Primero, no todo el mundo tiene que estar en propósito. Entonces, no a todo el mundo, no solo le conviene, sino que ni siquiera le recomiendo estar en propósito. Hay algunas personas, no puntualicé en eso, pero digamos que en esas intersecciones de estos círculos aparecen unas 4 intersecciones que son, por ejemplo, la pasión, la profesión, la misión y la vocación. Entonces, no todo el mundo tiene que estar en propósito, que es en el centro, sino que también pueden, por ejemplo, decidir estar en profesión y son felices estando en profesión y ya, o están felices en misión o lo que sea. Entonces, no todo el mundo está llamado a estar en propósito. Eso es lo primero. Pero cuando sí ya tenemos un llamado muy fuerte, y créeme que eso se siente, y obviamente en nuestro proceso pues hay metodologías que nos permite detectarlo, ahí sí te digo el segundo mensaje y es, todo en la vida es súper dinámico. No sé en qué momento nos metieron en la cabeza que las cosas son estáticas para toda la vida, ¿sí? Y así era el mundo hace 30 años o 50 años, que se creaba una empresa y era una empresa que duraba 80 años y uno se la heredaba a los hijos, etcétera. Hoy en día eso ha cambiado absolutamente. Y las empresas, incluso la mentalidad dentro de una empresa se dice que ahora es un pensamiento líquido y las empresas se tienen que volver mucho más líquidas. ¿Qué significa eso? Que deben adaptarse muchísimo más al cambio, más rápido en su estructura, no solamente física, sino de personas. Entonces, por eso las empresas como que entran personas, salen personas y también en sus modelos de negocio. Entonces, la respuesta específica, y fue lo que le pasó a mi alumna, es, por más que lleven un tiempo creando algo, hoy en día pierde vigencia muy rápido. En general, todos los proyectos, llámense emprendimientos o empresas,
deben tener la capacidad de adaptarse al mercado y al cambio de situación, además con este nivel de incertidumbre tan alto en el que estamos. Y esa liquidez, esa adaptación al cambio les permite, digamos, mantenerse exitosos mucho más tiempo, no llegar a un pico y caer de una. Entonces, ese sería más o menos como el mensaje ahí. Perfecto. Sí, a ver, nosotros estamos, como habíamos mencionado, en una situación bastante complicada. Ahora pasa, y es algo que también has mencionado, de que hay muchas personas quedándose sin trabajo y optan por sacar este negocio que puede ser rentable, pero que no necesariamente persigue un propósito. Imagino que dentro de tu experiencia has escuchado también casos que pueden haber iniciado con algo que era rentable por el momento, pero que eventualmente se convirtió en un propósito, que se convirtió en una pasión. ¿Puede haber pasado también eso? Primero, también es importante tener en cuenta, y esto es algo que hacemos al comienzo de los procesos, es tener claro el objetivo. Si yo tengo un emprendimiento para estar mientras me sale un trabajo, hay que crearlo con esa intención, ¿sí? Cuando uno trabaja o crea un emprendimiento basado en el propósito, es un proyecto a largo plazo. O sea, como que nos la jugamos y vamos a meterle pues, toda nuestra vida a eso. En cambio, cuando estamos como entre un trabajo y otro, en esos espacios cesantes, digamos, de empleo, uno puede emprender, pero hay que tener eso muy claro. ¿Qué significa? Que tanto las inversiones como el involucramiento que uno tiene, pues no es tan alto. Entonces ahí sí vale la pena, digamos, no sé, comprar mercancía para venderla o cosas así y no entrar como a las profundidades de sus pasiones y de su propósito. ¿Por qué? Porque, como les digo, requiere de tiempo primero, es un trabajo profundo humano, ni siquiera es solamente desde el emprendimiento, sino desde el coaching y el cambio de creencias, uno se transforma como ser humano antes de empezar a emprender en propósito. Entonces, ahí por eso como que si de verdad la decisión no es hacer lo que yo, me he dicho, emprender en propósito porque es lo que de verdad quiero, la recomendación casi que sería, mejor no entren en ese territorio, quédense con un negocio que les dé el día a día mientras les sale un trabajo, para que no se desgasten y no entren como en esos territorios que no les va a dar retorno a largo plazo. Algo que comentabas que me pareció súper interesante es también sobre el Valle de la Muerte, ¿no? Es como, imagino que no hay, como tú mencionabas, como no hay un tiempo específico de cuánto puede costar o cuánto puede durar también este momento cuando inicias tu negocio. El número que has mencionado es definitivamente abrumador, 92% el que fracasa, pero también me parece súper importante el 8% que tú has recalcado, que son los emprendedores que finalmente lo logran, ¿no? Logran salir de esto. Hablando sobre las características que pueden tener estos emprendedores, este 8%, ¿qué crees que son importantes mantener durante todo este proceso? Sí, definitivamente tener clara la propuesta de valor. Como les comentaba, la propuesta de valor es la razón por la cual nos eligen a nosotros y no a las demás opciones o a la competencia. No me gusta usar la palabra competencia porque no creo en eso. Pero bueno, digamos, nos eligen a nosotros que a las demás opciones. Generalmente uno lanza un proyecto y uno no tiene claro su diferencial, uno no tiene clara su propuesta de valor, uno no tiene claro incluso a quién va dirigido, cuál es su tipo de cliente, qué necesidades les va a resolver, qué, no sé, sueño les va a ayudar a alcanzar. Uno normalmente no tiene claro eso cuando emprende. Uno cuando emprende, así sobre todo cuando está uno como un poco abrumado por la situación, uno emprende pensando en un producto. Voy a vender zapatos o voy a vender lo que sea y lo lanzo y empiezo a vender, pero ¿para quién es eso? ¿Por qué se lo van a comprar? ¿Qué necesidades está resolviendo? Y todo eso es una construcción de propuesta de valor. Y al final, en este mundo, sobre todo hoy en día, de verdad que esto se ha dado hace, no sé, máximo unos 10 años, en donde hay absolutamente miles de opciones, vuelve el cuento, ¿por qué me van a elegir a mí y no a los demás? Entonces el Valle de la Muerte, creo que esa para mí también es una de las claves principales, es tener claro yo qué estoy vendiendo, o sea, a mí por qué me van a elegir y por qué ellos, mis clientes, van a decidir sacar dinero de su bolsillo y me lo van a dar a mí a cambio. ¿Por qué? Solo hacer zapatos y ponerlos en una vitrina no va a ser
que mi emprendimiento sea exitoso, no necesariamente. Entonces, también esa creo que es la segunda gran clave de éxito, pues en esa etapa del Valle de la Muerte. Y dentro de esto, hablamos también de los miedos, ¿no? Sobre cuán abrumante, cuán paralizante también puede ser enfrentar a nuestros propios miedos. ¿Cómo dirías que tú personalmente has enfrentado tus miedos? Porque todos tenemos distintos miedos en nuestra vida, Exacto. para salir adelante y seguir con tu propio propósito. Mira, tú has tocado un punto muy importante. Es que todos tenemos, tú dices, todos tenemos diferentes miedos, por ejemplo. Y aquí quiero compartirles algo otra clave, mejor dicho, y obviamente hizo parte de mi propio proceso, y es, no todos tenemos personalidades diferentes. De hecho, en general hay como 4 tipos de personalidad, pero eso se divide en muchas más. No es lo mismo emprender para cada una. Es diferente emprender para el que es súper espontáneo y le encanta hablar en público y no le da susto a las redes, a otros que prefieren estar detrás de un computador y no estar como tan en el spot. Entonces, cada persona tiene una personalidad y una forma de emprender diferente. Hay que partir de quién soy yo para que eso sea más natural. Cuando a uno le da pena, por ejemplo, ofrecerle un producto al vecino o a la familia, es porque en mi naturaleza no está eso. O sea, yo no estoy acostumbrada a ofrecer ese tipo de cosas. Entonces, eso todo parte de la personalidad. Entonces, si a ustedes, por ejemplo, les da vergüenza o algo, mírense hacia adentro, miren en dónde de verdad se sienten cómodos. Incluso uno puede emprender cosas que no tienen que ver con público directamente. Hay muchas plataformas digitales, digamos, como que tercerizan esos servicios y uno monta ahí sus diseños o lo que esté vendiendo y los compran desde ahí. Entonces, esa fue una de las claves en mi propio proceso, haber entendido en qué soy fuerte, cuáles eran mis fortalezas y crear mi emprendimiento en eso. Obviamente iba muy en línea con toda esta parte de consultoría, también soy consultora de innovación empresarial, etcétera. Entonces quise traer como ese mundo de la innovación empresarial, en donde están las empresas grandes, al mundo del emprendimiento. Esa fue como una. Y la otra, que también es algo, una clave muy importante, es el tema de las creencias. Como les decía, el 95% viene de nuestra mente subconsciente. Y les cuento algo, esa mente subconsciente fue forjada principalmente en nuestros 7 primeros años de vida. Los que se vieron la película Intensamente, por ahí la de los muñequitos, ahí hablan mucho de eso. Y bueno, las creencias son lo que definen nuestra mente subconsciente. Entonces puede ser que desde niños o de grandes ya con algún evento más traumático, uno haya empezado a tener creencias de, uy, no, es que si yo hablo se van a burlar de mí, porque en el colegio nos pasó eso, y la mente se fue forjando. Por eso también es muy importante que un emprendedor trabaje en su mentalidad creadora, en su mentalidad emprendedora, porque si no le juega a uno malas pasadas, precisamente cuando uno ya está al aire con su emprendimiento. Y bueno, ya como para cerrar, quería hablar sobre este último punto también que mencionaste. Tienes como estos steps, ¿no? Del éxito, de lo que consideras que es importante o clave para tener y hacer que tu emprendimiento surja y sobre encontrar tu diferencial, ¿no? Podemos tener claro nuestro propósito y sin embargo no tener un diferenciante o nuestro valor. Sí, total. O sea, el propósito no es garantía de tener claro el diferencial. El propósito es el punto de partida, de hecho, del diferencial, porque sí, mi diferencial se basa en lo que yo soy, lo que quiero hacer y lo que hago único, etcétera, ¿no? Mis talentos extraordinarios, etcétera. Pero no es lo único. Para que haya diferencial necesita haber una comparación, digamos. Cuando uno está construyendo la propuesta de valor, uno se hace un análisis del mercado, también se llama un poco un análisis de benchmarking. Uno hace ese análisis del entorno, analiza todas las opciones que hay para solucionar esa necesidad del cliente, no solamente desde el producto, sino desde la necesidad, que es un poquito diferente. Bueno, haber muchos tipos de productos ahí, y ahí es donde yo juego. ¿Qué me hace única a mí? Pero adicional, que no tengan los demás. Entonces, digamos que también tiene un poquito de técnica, pero se logra crear el diferencial a partir de lo que a mí me hace único, pero también lo que es relevante para mi cliente y que no existe actualmente en las opciones que hay en el mercado. Ese es más o menos. Sí, así como el paso a paso para eso. Perfecto. ¿Cuán importante crees que sea hoy por hoy las redes sociales, las plataformas digitales para
poder encontrar estas respuestas que tú hayas mencionado? O sea, me decías de que hay formas de capacitar, hay un montón de plataformas de personas que te pueden guiar. ¿Cuán importante es ahora estas plataformas y cómo es la forma que tú estás conectando con este nuevo usuario, ¿no? También cuéntanos un poco sobre cómo lo estás haciendo desde Octavo Sombrero. Son fundamentales. O sea, para mí, el mundo digital, no solo las redes sociales, todas las plataformas, incluido Google, YouTube, buscadores, incluso Pinterest, son fundamentales porque son fuentes de información. Entonces, hay un montón de gente que de verdad, con un interés, digamos, genuino, comparte demasiada información. Entonces, me encanta y es muy importante porque ya nos quita la excusa de no tengo plata para pagar un curso en redes sociales o no tengo plata para tal. Así uno no tenga plata, la información está, todo está en uno. Entonces, sí hay muchas plataformas que entregan recursos gratuitos. Yo, por supuesto, en mi página de eloctavosombrero.com, ahí tengo recursos gratuitos, tengo mini cursos gratuitos, plantillas gratuitas y todo. Y hay mucha gente que lo hace, incluso en mis redes sociales, bueno, también. Entonces, digamos que las herramientas están, la información está, todo es voluntad de aprender, como te digo. Si uno es un apasionado de aprender, yo he aprendido infinidad con cursos gratuitos o con recursos gratuitos o recursos súper baratos. O sea, hay plataformas, por ejemplo, como un Creana, un Doméstica, un Nexu, que es $5, $9, un súper curso. Entonces, sí, definitivamente la información está ahí. Todo está es como en lo que uno quiere de verdad hacer. Bueno, Luisa, muchísimas gracias por habernos hecho esta exposición, por haber compartido todo lo que sabes. Cuéntanos, vas a lanzar un curso, invítalos a las personas que nos están viendo a participar y también compártenos tus redes sociales si es que es posible. Claro que sí, Julia. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, por la confianza y muchas gracias por permitirme compartir esta información con los emprendedores. Es que yo estoy en sus zapatos, yo sé lo que es emprender y es todo un gran desafío de vida. Y bueno, justamente en eso se basa el programa Propósito Rentable. La información la pueden encontrar en la web que es propósitorentable.com y ahí, bueno, ahí les aterrizo mucho más detalle, pero en términos generales es un programa grupal intensivo de un mes. Está pronto a comenzar, ahorita comienza el 22 de febrero ya las clases, las inscripciones ya están abiertas. Entonces, en ese programa, en un mes, pasamos de no tener muy claro para dónde coger y qué hacer con mi vida, entramos al mundo precisamente de las creencias, de la definición del propósito, y con esta claridad trabajamos también la definición de mi propia marca, cómo habla mi marca, cuál es mi posicionamiento de marca, cuál es, por ejemplo, mi estrategia en redes, etcétera, y finalizamos con la construcción del modelo de negocio completo. Toda mi estrategia para llegar al cliente, incluso a través del diseño de experiencias con el cliente, que son experiencias tanto online como offline, ¿no? Entonces es una mezcla. Y cierra el programa con el plan de gestión del proyecto y es cuál va a ser ese cronograma exacto, vamos a ponernos fechas exactas y vamos a crear, a diseñar nuestro primer piloto, que se llama un producto mínimo viable. Entonces salimos de no tener claridad ni saber qué hacer con nuestras vidas a tener ya piloto diseñado, cronograma específico y todo el detalle para poner a marchar nuestro propósito. Entonces, como les digo, la información está en la página de propósitorentable.com y en general todas mis redes me encuentran como El Octavo Sombrero, la página eloctavosombrero.com y en Instagram, en Facebook, en Pinterest, bueno, en todos lados me encuentran como El Octavo Sombrero. Perfecto, Luisa. De todas maneras, igual vamos a poner ahí tus redes sociales. Muchísimas Muchas gracias gracias. otra vez, Luisa, por haber participado. Y nada, ya nos vemos. Cuídate. Muchas gracias, Julia. Un abrazo y saludos para todos.